Hola Bitcoiner, espero que estés teniendo un excelente día y que este episodio sea la guinda de la torta. Porque frente a mí tengo a un apasionado por la tecnología, Daniel Seriani, por sobre todo Bitcoiner, también emprendedor, fundador de una serie de proyectos como Santiago Meetup, el Hub Bitcoiner, donde se da a conocer el uso y adopción de Bitcoin en Chile, mediante eventos e interacciones peer-to-peer. Él es ingeniero comercial de profesión y lleva desde el 2017 en el ecosistema de Bitcoin con foco en la educación y apoyo a la comunidad. También podemos decir que hemos comido los deliciosos panes de Daniel, porque él tiene una panadería, ¿cierto, Daniel? Hola Miguel, sí. Tenemos harto emprendimientos, todos relacionados con Bitcoin. Y bueno, primero muchas gracias por la invitación y aquí feliz de estar contigo. Y sí, estamos con proyectos muy entretenidos como Santiago Meetup, que como tú bien dijiste, buscamos generar interacciones relacionadas con Bitcoin. Entonces ese es nuestro foco hoy en día, que podamos generar estas comunidades peer-to-peer en torno a Bitcoin. Entonces, como tú dijiste, con la panadería también nosotros en el fondo ofrecemos pagos con Bitcoin. En Santiago Meetup damos esta plataforma para que otros emprendedores también vayan ofreciendo sus servicios y vamos creando este mundo en torno a Bitcoin. Así que, en primer lugar, muchas gracias y aquí estamos para todo lo que tú necesites conversar. Buenísimo, gracias Daniel. Sí, pues nos conocimos en este ecosistema por la pasión por Bitcoin. Justamente este podcast se llama Bitcoin es hoy y muchas personas nos han preguntado por qué no cripto es hoy y hablamos de que no, que lo que nos apasiona y el origen de todo esto realmente es Bitcoin y en eso nos conocimos y claro, cuando tú me hablabas de Bitcoin de la forma que lo haces, yo dije, de todas maneras tenemos que conversar con Daniel en esta instancia porque realmente te nace, viene desde la guata tu pasión por esta tecnología. Sí, es increíble porque en el fondo cuando uno logra llegar a ese punto que tú dijiste, diferenciar Bitcoin de todo lo demás, es cuando uno es como un nuevo despertar, ¿no es cierto? Es como un nuevo... Realmente entendiste lo que es Bitcoin. Y Bitcoin quizás para ti pueda ser muy diferente de lo que es para mí, porque eso es súper interesante. Cuando te preguntan qué es Bitcoin, y yo creo que es la pregunta más difícil de todas, porque quizás para alguien que está en Argentina, Bitcoin puede ser completamente distinto para alguien que está en Suiza, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, quizás alguien que está en Suiza vea Bitcoin como una inversión, y quizás alguien que está en Venezuela vea Bitcoin como un instrumento de libertad y de poder salir económicamente de un país muy complejo, ¿no es cierto? Entonces, Bitcoin pueden ser muchas cosas para diferentes personas, pero diferenciar Bitcoin de cripto es clave. Sin en el fondo decir que todo lo que es cripto es malo, no, para nada, ¿no es cierto? Pero sí hay que diferenciar qué es la tecnología que está detrás de Bitcoin, pero más allá de la tecnología, cómo se creó y cómo se fue desarrollando. Y eso es clave para entender las diferencias entre Bitcoin y todo lo demás. Absolutamente. Y qué certero eso que dijiste, porque una de las cosas que he aprendido para poder hablar de Bitcoin con las personas que menos lo conocen es tratar de entender desde dónde le puede interesar a la persona. Exacto. De acuerdo a sus intereses, porque claro, si es que, tal como decís tú, si es que lo digo desde cómo me interesa a mí o le doy una explicación general, es muy probable que esa persona diga como, ya ahí. Exacto. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día, y los gobiernos lo propician mucho, en el fondo es la comodidad. Es, oye, yo te voy a dar algo que va a ser muy cómodo para ti, en que no tengas que ni siquiera pensar, y hoy día estamos viendo lo peligroso que son las CBDCs, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quizás mucha gente que no entiende el concepto de CBDC va a decir, bueno, pero es lo mismo que Bitcoin, es una moneda digital, y es completamente todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, la CBDC es centralización, es control, es medir en el fondo qué es lo que estás haciendo tú. Y Bitcoin es completamente todo lo contrario, es resistencia a la censura, libertad, soberanía, y obviamente hay que aprender cómo
cómo moverse dentro de Bitcoin, porque también hay mucha confusión y se cree que Bitcoin es anónimo y no, o sea, Bitcoin tiene una blockchain que es trazable, que es medible, y Bitcoin no es ni anónimo, ni es, Bitcoin es seudónimo, digamos, ¿no es cierto? Y va a depender de ti cómo te relacionas en esta red descentralizada. Si tú obviamente compras en un exchange centralizado y vinculas tu nombre con una dirección pública, obviamente que esa dirección y el camino que va a recorrer no va a ser anónimo ni seudónimo, ¿no es cierto? Y ahí va a depender el nivel que tú quieras en el fondo tener o cómo relacionarte con Bitcoin. Por eso es tan importante que Satoshi nos entregó esa herramienta y va a depender de cada uno cómo lo quiera instrumentalizar, porque que esté tu nombre ahí no es malo tampoco. O sea, una persona podría, como hablamos anteriormente, ¿no es cierto? Yo estoy en Suiza o estoy donde quiera estar y quiero ver a Bitcoin como una inversión. Perfecto, voy a entrar a un exchange centralizado con mi nombre, voy a comprar, voy a declarar al servicio de impuesto interno, después voy a vender, voy a pagar mi utilidad, ¿no es cierto? Y no tiene nada de malo, digamos. ¿Ah? Pero la persona que quizás está en un país más complicado y quiere obtener Bitcoin como medio de resguardarse versus quizá un gobierno un poco autoritario. Yo, por ejemplo, me pregunto, yo soy descendiente armenio y me pregunto qué hubiera pasado si en el gran problema que tuvieron los armenios, ¿no es cierto?, hubiéramos tenido Bitcoin. Es impresionante, o sea, imagínate un país que está en guerra, el genocidio armenio como se llamó en ese minuto. Imagínate si nuestros ancestros hubieran tenido la capacidad de tener Bitcoin y decir, ¿sabes qué? Yo elijo no estar acá, me voy a ir de acá, ¿no es cierto?, de toda esa imposición del Imperio Otomano y voy a nacer en Chile, pero no desde cero. ¿Desde dónde? Dejé mi país, ¿no es cierto? Y ese es el gran problema que tienen hoy día, que tenían anteriormente las guerras mundiales y todos estos problemas, que dejaban, imagínate, toda una generación de trabajo y esfuerzo y después partías de cero. Y Bitcoin te ayuda a eso. Y claramente las personas que a veces están en países muy acomodados, no van a ver el valor de Bitcoin en ese sentido, ¿no es cierto? Si tú estás en Europa y obviamente quizás tenías el euro que no se deprecia tanto como el peso argentino, quizás no vaya a haber esa necesidad. Y la necesidad va a llegar en algún momento y la idea es que estemos preparados. Absolutamente. Oye, Daniel, ¿y cómo llegaste a Bitcoin? Y una vez que llegaste, ¿cuándo fue el antes y el después en que dijiste esto me va a cambiar la vida? Bueno, es bien interesante. Yo creo que esta historia la he escuchado muchas veces, que en un principio yo no llegué a Bitcoin. Llegué por un amigo a cripto, ¿no es cierto? La típica invitación. Oye, vente para acá, tengo una criptomoneda, te vayas a ser millonario, metámonos acá. Yo lo miré nomás, ya, bueno, veamos qué es esta cuestión. Eso habrá sido 2016, por ahí más o menos. Bueno, lo seguí, perdí todo mi dinero, ¿no es cierto? Y dije, no, esta cuestión es puro bluff, ¿ah? Y de repente el 2017, y en ese minuto ni siquiera miré a Bitcoin, lo escuché y pensé que era una más de todas estas criptomonedas, ¿no es cierto? Y de repente 2017 me pillo con el white paper de Bitcoin. Y resulta que lo leo, a este white paper de 9 páginas, y no era tan juego, ¿no es cierto?, de unos jóvenes ahí medio hackers, ¿no? O sea, aquí había un estudio completamente, o sea, cuando nosotros pensamos que Bitcoin se crea el 2018 o en el bloque Génesis el 3 de enero del 2019, es completamente erróneo, porque Bitcoin se empieza a forjar de mucho antes. Yo te diría que la fecha exacta sería aproximadamente en 1976, cuando se crea en el fondo la criptografía de clave público. Pero para no irme a ese tema todavía, en el fondo, bueno, leo esto y la verdad que calza muy en mí, porque en el fondo cuando uno entiende Bitcoin es porque primero entendió cómo funciona el sistema fiduciario actual.
un sistema que viene desde 1971, cuando Richard Nixon desvincula el dólar del oro, y desde ahí nosotros estamos viviendo en un mundo completamente fiat. O sea, cuando te dicen que Bitcoin no tiene respaldo, realmente lo que no tiene respaldo es nuestro dinero. O sea, nuestro dinero, el único respaldo que tiene es la autoridad y el monopolio y la fuerza física de un país que tiene el monopolio mundial como Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero me hizo entender cómo funciona el dinero, ¿no es cierto? Y entender que el dinero siempre en la historia de la humanidad fue un instrumento y una tecnología privada, ¿no es cierto? Y eso es súper interesante entender, porque lo que hemos visto ahora último con los Estados-nación, hemos visto que se transformó una tecnología privada en algo estatal, ¿no es cierto? Y cuando un gobierno o un banco central tiene el poder de la emisión del dinero, empieza una serie de externalidades que si vamos viendo en la historia desde que se creó la Reserva Federal, por ejemplo, el dólar ha perdido el 98% de su poder adquisitivo. Entonces, cuando te dicen que el objetivo de los bancos centrales es mantener la estabilidad de la moneda, es decir, que no genere inflación, pero por el otro lado estamos viendo que pierde un poder adquisitivo prácticamente en su totalidad, algo está mal, ¿no es cierto? Entonces ese fue el primer paso que me hizo entender por qué Bitcoin era tan importante, ¿no es cierto? ¿Cuál era esto que viene a solucionar Bitcoin? Porque si nuestro dinero funcionara bien, quizás no lo necesitaríamos. Hay un libro muy interesante que se llama Bitcoin Standard, yo creo que todos los bitcoiners lo han leído, y te lleva a un contexto histórico de las etapas que ha tenido la humanidad con sus respectivos monedas o dinero en ese momento. Y bueno, y el autor habla mucho de la Belle Époque, ¿no es cierto? De esta época entre 1871 y 1912, que fue una época que prácticamente sin guerra, y un desarrollo cultural, artístico, científico impresionante. O sea, es el minuto donde se desarrollan las principales ciudades, se erradican prácticamente todas las enfermedades, ¿no es cierto? Se crea el ferrocarril, el avión, el automóvil, los sistemas de acueducto, ¿no es cierto? O sea, un desarrollo espectacular. Cuando uno ve las fotos de París de 1900, tú decís, oye, qué hermoso eso, o sea. Y cuando analizamos qué pasó ahí, ¿por qué hubo este desarrollo tan potente? Bueno, vemos que la moneda y el dinero era el oro, pero era un oro que funcionaba en todos los países. Por ejemplo, la libra británica tenía 7,3 gramos de oro, el franco francés tenía 0,29 gramos de oro. Entonces los países cuando comercializaban entre ellos, en el fondo solo hacían la conversión entre una moneda y otra, ¿no es cierto? No existía el forex que existe hoy día, que te permite ese arbitraje, o sea, todo era respaldado en oro. También era una época en que íbamos saliendo del bimetalismo, porque pasaba mucho que algunos países adoptaban la moneda de oro, después la moneda de plata, y obviamente existía esa disparidad, pero eso es súper importante en esa época. Entonces, incluso el autor dice que el mundo que hoy día nosotros estamos viviendo es gracias a esa construcción, es decir, por ejemplo, el Internet. Nosotros hoy día lo tenemos a toda la infraestructura que desarrolló Nikola Tesla, por ejemplo, las ondas de radio, todo eso. Entonces, es bien interesante entender eso. Y bueno, el white paper de Bitcoin habla de todas estas tecnologías que están dentro de Bitcoin. Y esto es lo interesante, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una recapitulación histórica de lo que fue Bitcoin, nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, como te decía, Bitcoin empieza a forjarse con la tecnología de Diffie-Hellman, que es la criptografía de clave pública en 1976. Después viene el árbol de Merkle. Merkle, en el fondo, todos los que estudian Bitcoin se van dando cuenta que en cada bloque de Bitcoin, todas las transacciones están concatenadas entre sí mediante hashes.
Y en el fondo Merkle hace como este árbol de concatenación, lo que permite que no exista la estafa, digamos, en Bitcoin, ¿no es cierto? Después, en 1982, tenemos a alguien como David Chaum, que crea la firma Ciega. Es muy interesante este David Chaum, porque si bien él no crea algo descentralizado, empieza a forjar esta idea de un catch electrónico y crea una empresa que se llama DigiCatch en 1990, que incluso le presta servicio a diferentes bancos, porque él no buscaba como, él no tenía este espíritu de descentralización, pero sí la tecnología ya se empieza a desarrollar, ¿no es cierto? Y cuando nosotros más adelante hablemos de regulaciones, de cómo Bitcoin puede llegar al mainstream media y todo eso, no nos olvidemos de los comienzos. Los comienzos fueron totalmente libertarios, fueron totalmente decir, oye, tenemos aquí a un posible gran hermano que en el fondo quiere quizá apoderarse del internet y de todas las transacciones. Nosotros vamos a crear la tecnología para que las personas puedan mantener su privacidad, anonimato, libertad, ¿no es cierto? Y es como en 1996 John Perry Barlow crea la Declaración de la Independencia del Ciberespacio. Y bien interesante porque él lanza esta declaración en el foro de Davos de 1996 en Suiza, y así es como se empieza a desarrollar Bitcoin. Después en 1998 tuvimos a V-Money con Wei Dai, compartiendo las mismas en el fondo premisas que hoy día crean a Bitcoin. Y ya en 1998 Nick Szabo también saca otro tipo de moneda digital, y Nick Szabo es muy nombrado también en el white paper de Bitcoin. Entonces, como estamos viendo, si bien el white paper nace en 2008, Satoshi en el fondo recoge toda esta información previa y crea algo muy robusto, y no comete los errores que sí cometieron estos, en el fondo, desarrolladores públicos, porque al ser público y no al ser seudónimo, pueden en el fondo atacarte, buscarte y censurarte. Y esa fue quizá una de las mejores decisiones que tomó Satoshi. Increíble que, bueno, y a propósito de que conversábamos cómo le podíamos poner a este episodio, y tú me mencionabas, es que esto es tan innovador como la pólvora. Claro. Pensar que finalmente esto se construye de algo tan histórico, de algo que funcionaba bien antes, y de cómo tenemos que rescatar todas las cosas buenas de lo anterior para poder hacer una innovación que ahora está revolucionando el día de hoy, que está revolucionando la modernidad, que Bitcoin se está relacionando finalmente con tecnologías que nos están volando la cabeza, como la inteligencia artificial, y un montón de innovaciones que le están haciendo muy bien a muchas industrias, principalmente la financiera. No, correcto. Y de hecho, qué bueno que tocaste el tema, porque para ir recapitulando, ir partiendo de lo más básico, quizás al detalle máximo de Bitcoin, eso es súper interesante porque Satoshi recoge todas estas tecnologías, y que son muchas. Por ejemplo, podemos hablamos de la criptografía de clave pública, la curva elíptica, el proof of work, el ajuste de dificultad, el algoritmo SHA-256, una cantidad de tecnología impresionante. De hecho, me voy a acordar una anécdota, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero había un billonario que cuando vio Bitcoin dijo, ¿sabéis qué? Voy a contratar a los 10 hackers mejores del mundo para que desactiven a Bitcoin. Y el gallo les pagó una plata impresionante y los gallos no pudieron. Y el gallo vendió todos sus negocios e invirtió toda la plata en Bitcoin. Es increíble, o sea, estas historias están... hay muchas de estas historias en el desarrollo de Bitcoin, y eso es verdad. Entonces, cuando hablamos de Bitcoin como la pólvora, estamos hablando de que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un activo que la propiedad realmente es tuya. Es decir, actualmente el dinero en tus cuentas corrientes, el banco te los puede censurar, ¿no es cierto? Tu activo, en el fondo, tus bienes raíces,
te los pueden expropiar, ¿no es cierto? Cualquier tipo de activo de inversión en papel, como una acción, también te las pueden censurar. O sea, hoy día prácticamente no hay ningún activo que la propiedad la tengas tú realmente, ¿ya? Siempre hay un intermediario, un agente centralizador de confianza, y que si todo funciona bien, tú no deberías tener problema. El problema es qué pasa si no todo funciona bien. Y Bitcoin por primera vez trae la propiedad al individuo. Es decir, tú posees tus claves privadas, tú puedes memorizar en el fondo tu mnemonic phrase y puedes cruzar fronteras. Y nadie te va a poder robar eso jamás, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, porque en el fondo la gente a veces tiene mucho miedo de, oye, pero Bitcoin es legal, no es legal. Obviamente que Bitcoin es legal, pero nos hemos acostumbrado a pedir permiso para todo, ¿no es cierto? ¿Y por qué tú no puedes atesorar riqueza sin que nadie lo sepa? Pero legalmente, ¿no es cierto? Es decir, si por ejemplo, no sé, tu señora se compra una cartera Louis Vuitton de $10,000, tú le vas a avisar al Estado que se compró eso. Quizás para ella es un activo eso, ¿no es cierto? Pero no necesariamente uno tiene que estar informando todo lo que tiene, porque también después vamos a entrar en esta madriguera, como le llamo, de la privacidad, que toda la información puede ser hackeable, ¿no es cierto? Inclusive si subimos información en alguna página centralizada, y pasa mucho en la dark web, ¿no es cierto?, que roban información de exchange y utilizan el nombre de las personas para poder, en el fondo, realizar estos envíos de criptomonedas. Entonces, ese es otro tema para analizarlo más en detalle, pero Bitcoin te permite eso, te permite en el fondo tener una riqueza invaluable a largo plazo, quizás como herencia, o por si las cosas salen mal, ¿no es cierto? En un resguardo de vida, por así decirlo. Es súper delicado el sistema, es súper delicado como, tal como mencionabas en un inicio, como en el 71 Nixon declaró de que ahora el sistema fiduciario se iba a respaldar con nada, o sea, del propio dólar. Y bueno, y ayer me encontré con un artículo en Bitcoin Magazine que hablaba de que Bitcoin es dinero natural versus fiat, que es dinero ficticio. Entonces, al final exacto, es precisamente esto que dices tú, como... Exacto, en el fondo... Como tu plata está en la cuenta corriente, pero claro que hay que pedir permiso y hay un montón de cosas, exacto, de barreras que en verdad con un solo cambio, un pequeño cambio, eso ya no está. No, y lo que decís tú de este artículo es muy interesante porque es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Es decir, el dinero siempre fue una innovación tecnológica natural, ¿no es cierto?, que ha ido evolucionando. ¿Y qué es lo que pasó con los gobiernos? Que frenaron esa innovación, cortaron esa innovación y quedaron ellos con el monopolio de la emisión monetaria. Y la emisión monetaria hoy día es deuda. Es decir, el dinero hoy día es deuda. Si tú posees dinero, en el fondo es la deuda de alguien más. No es un activo real. Y eso es lo que cambió en 1971, que fue cambiando a poco, porque si nosotros analizamos cuando terminó la Belle Époque, en 1912, 1913 se crea la Reserva Federal, ¿no es cierto? Que en el fondo todavía existía el patrón oro, pero no nos olvidemos lo que pasó en 1933. Porque claro, el oro a mí me encanta, es maravilloso, pero tiene ciertos problemas, ¿no es cierto? Problemas de divisibilidad, problemas de transporte, problemas de expropiación, como pasó en 1933, ¿no es cierto? En 1933 el gobierno de Estados Unidos expropió el oro de las personas y fue muy fácil expropiarlo porque ese oro no lo tenías bajo tu custodia, sino que la tenías bajo la custodia de algún banco, por ejemplo, ¿no es cierto? O algún almacén de valor, y fue muy fácil expropiar ese oro. Esa fue la orden ejecutiva 6102, ¿no es cierto? Y bueno, es increíble. Y después vemos que termina la Segunda Guerra Mundial y se crea el Acuerdo Bretton Woods. ¿Y qué es lo que pasa en el Acuerdo Bretton Woods? Que en el fondo se establece que el dólar va a ser el patrón, la reserva, la moneda de reserva mundial,
Y ahora los bancos centrales van a tener la capacidad de cambiar su oro por dólar, pero no las personas, como antes. Ahí empieza a haber, el fiat se empieza a deconstruir de a poquito, hasta 1971. Entonces, claro, los bancos centrales ahora podían intercambiar una onza de oro a tasa de $35, ¿no es cierto? Eso es lo que empieza a pasar. Pero sucede que viene la guerra de Vietnam y Francia empieza a ver, oye, esta guerra interminable que se financia con dólares estadounidenses y en el que se ve que se empieza a imprimir más dinero. Entonces Francia llega con todos sus buques a rescatar su oro y llega en 1971 donde Richard Nixon dice hasta aquí nomás llegamos. Y es interesante escuchar esa declaración, que tú te puedes meter a YouTube y ves esa declaración de Richard Nixon. Entonces, y aquí vemos otro acto más de los políticos, porque Richard Nixon dice que temporalmente se va a eliminar la convertibilidad. Y como los políticos, todo lo momentáneo lo terminan en permanente, no, como nuestro impuesto a las contribuciones, ¿no es cierto? Seguimos en una era fiat que ha durado mucho tiempo. Entonces, como te decía al principio, Bitcoin me jaló totalmente por toda esta cuestión de cómo se construye el dinero fiat, ¿no es cierto? Exacto. Y ha tenido un crecimiento súper acelerado. Bueno, Bitcoin se posiciona por sobre el $1 billón en capitalización de mercado. ¿Y cómo ves eso, Daniel? De que, claro, estamos pasando por toda esta historia de que, bueno, desde los 70 que se está teóricamente trabajando en Bitcoin, se estrena hace un poco más de 10 años, pero que hoy llega a esta posición donde realmente se está considerando de una forma muy relevante, que está teniendo una entrada institucional sin precedente. ¿Cómo ves esto para el mundo de las criptomonedas, para un inversor que está empezando y que no lleva mucho tiempo en esto? Sí, es súper interesante. Aquí volvemos como a la historia de Bitcoin, ¿no es cierto? Porque en un comienzo no existían las criptomonedas, solo estaba Bitcoin, ¿no es cierto? La historia de Bitcoin es única, el desarrollo de Bitcoin es única, es una historia hermosa también, que cualquier persona, yo le recomiendo que la estudie, como Satoshi, por ejemplo, se empieza a asustar cuando Julian Assange quiere aceptar pagos con Bitcoin. Satoshi en el fondo en un minuto dice, por favor, que Bitcoin aún no está preparado, pero por alguna razón todavía Bitcoin no estaba en los ojos de los reguladores, ¿no es cierto? Bitcoin quizás en ese minuto no les llamó la atención, habrán pensado que esto es un juego de locos más, que no va a llegar a ningún lado, y esa historia de desarrollo es lo que hace a Bitcoin tan invaluable, porque hoy día, claro, tú podés, Bitcoin es open source, puedes copiar el código, crear cualquier shitcoin, ¿no es cierto? Pero toda la historia detrás que tuvo Bitcoin, solo la va a tener Bitcoin, ¿no es cierto? Entonces, claro, hoy día vemos esta adopción masiva y la única respuesta a eso es que Bitcoin ganó. Bitcoin ganó, en el fondo, ¿no es cierto? Al principio lo atacaron mucho, al principio lo ignoraron, ¿no es cierto? La típica de toda la vida, hasta que sale Silk Road. No sé si habéis escuchado sobre Silk Road, este mercado en el fondo libre, que en el fondo se prestó para una serie de negocios ilícitos, de droga, de terrorismo, muchas otras cosas, y ahí es cuando realmente Estados Unidos pone los ojos en Bitcoin, porque se usaba mucho Bitcoin como moneda de transaccional, y bueno, en esa época ya Satoshi no estaba presente. Entonces la época dorada de Bitcoin, donde todo era paz y amor, termina y empieza una época como de mucha fricción, de mucho problema, de mucho atacar a Bitcoin, pero quizás todavía no lo tocaban tan fuerte, digamos, ¿no es cierto? Y uno va escuchando en el desarrollo de Bitcoin estos cambios de narrativa, porque cuando nosotros hoy día vemos a BlackRock emitiendo un ETF de Bitcoin, hablando de que Bitcoin es inevitable, que en el fondo es el oro de hoy en día, pero hace
3, 4 años atrás hablabais que Bitcoin era una estafa. Es la típica evolución que uno va escuchando con el tiempo. Entonces, lo único que yo te podría decir es que Bitcoin ganó. En el fondo, es inevitable. Bitcoin es una tecnología descentralizada que en el fondo va a ser adoptada por todos, es decir, por personas, por países como vemos en El Salvador, por instituciones, y en el fondo Bitcoin va a terminar siendo un instrumento para la paz. Y es lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en El Salvador, que si queréis después podemos hablar más de eso, pero es increíble. Totalmente. De hecho, esto de las narrativas es impresionante, como primero se asoció y con esto dijeron ya, con esto lo sepultamos, asociamos Bitcoin a los criminales, luego a que Bitcoin es contaminante. Ahora la percepción pública de Bitcoin incluso es que si fuera una empresa sería una de las más grandes del mundo. Entonces eso ya concretamente hace que tenga otra fama, algo increíble. Oye, y me quiero ir a la aplicación y a la tecnología en sí. Vale. Sabemos que se viene el halving aproximadamente en abril, en 60 días más a partir de que estamos grabando este episodio. Podríamos decir que esta es la mejor política monetaria que se ha creado para el sistema de finanzas. ¿Qué opinas de que esto haya nacido en un nicho tecnológico pequeño y ahora nos lo estemos planteando como una posibilidad de cambio paradigmático a nivel mundial? ¿Qué podría revertir lo que se acordó entre potencias mundiales después de las guerras mundiales? O sea, en Bretton Woods, en el 71, cuando se determinaron políticas monetarias que hoy es básicamente imprimir billetes. Estoy simplificándolo al máximo, pero esa es su naturalidad finalmente. Y Bitcoin llega con una política monetaria que es para detener la inflación, descentralizada, que permite algo matemático que le puede servir a todas las personas. Y tal como dices tú, eventualmente hacer que todas las personas lo puedan usar. Claro. No, es muy interesante cómo el halving en el fondo nos viene a explicar un modelo matemático muy interesante. Por ejemplo, analicemos el modelo Stock to Flow. Es decir, el modelo Stock to Flow analiza, por ejemplo, cuando tenemos una moneda, un commodity, dinero, lo que tú quieras. En el fondo tú vas a tener el stock que ya existe y vas a tener el nuevo flujo que se agrega de esta moneda, ¿no es cierto? Sabemos que los bancos centrales juegan con esto a su disposición como ellos lo estimen conveniente. Ahí tenemos un problema muy grande porque está el efecto Cantillon. El efecto Cantillon quiere decir que los que están más cerca de la impresión de dinero son los que más se benefician de él. Es decir, una persona que está muy alejada del sistema financiero, una persona quizás que tiene menos recursos, un microcomerciante o inclusive una persona que tiene una pyme, en el fondo no va a obtener ese beneficio quizás como Wall Street, que está al lado de los que en el fondo imprimen dinero, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, lo vimos en la pandemia. En la pandemia, en el fondo, se imprimían cheques a gente que no necesitaba ese dinero, que hizo esa gente, metió esa plata en el mercado de valores, hicieron subir el precio de las acciones, ¿no es cierto? También, al haber más circulante de dinero, la inflación subió, el poder adquisitivo de la gente que menos tenía bajó, y en el final terminaste perjudicando a los que menos tienen. Entonces, la gracia de la política económica que tiene Bitcoin es que tiene una política económica establecida desde su código. Es decir, nosotros sabemos que cada 4 años aproximadamente, ¿no es cierto? Se crean, se reduce a la mitad la nueva emisión de Bitcoin, que son los mineros, ¿no es cierto?, que producen estos bloques. Entonces, al tener esa fórmula matemática, nosotros vamos a llegar que aproximadamente al año 2140 van a haber casi 21 millones de Bitcoin. Casi, ¿por qué? Porque casi no vamos a llegar, ¿no es cierto?, por este modelo matemático. Entonces, en este nuevo halving de Bitcoin, si analizamos este modelo Stock to Flow, nosotros vamos a sobrepasar al oro como moneda sólida. Por ejemplo, en este halving actual, nosotros estábamos muy similar al oro con los términos que nosotros conocemos del oro, porque es muy incierto, ¿no es cierto? O sea,
No sabemos realmente cuánto oro hay en la economía, pero es lo que se suele hablar normalmente, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo stock to flow de Bitcoin en este nuevo halving, que va a ser aproximadamente a mediados de abril de este año, va a superar en el fondo a la emisión monetaria del oro. Es decir, va a ser un dinero más sólido, va a ser un dinero que va a tener menos flujo que su stock actual, ¿no es cierto? Entonces va a ser mucho más equitativo en ese sentido. Y si BlackRock, por ejemplo, quiere hacerse de más Bitcoin, la única fórmula es que el precio va a subir y va a hacer que los tenedores actuales de Bitcoin en el fondo se vean beneficiados. Es decir, por mucho que BlackRock sea una empresa que domine el mundo, por así decirlo, la única forma de dominar Bitcoin es comprarle Bitcoin a los que ya tienen Bitcoin. No se puede imprimir Bitcoin de la nada, digamos. Y esa es la gran ventaja de la política monetaria que tiene Bitcoin. A propósito de BlackRock, y que antes también mencionaste los ETFs, bueno, sabemos que estos se robaron la película a fines del 2023 y con mayor razón a inicios de este 2024 cuando se aprobaron. ¿Cómo veías los ETFs antes de que se aprobaran? ¿Cómo los ves ahora? ¿Y cómo ves la proyección de estos y esta entrada institucional masiva? Bueno, lo que hablábamos antes, en el fondo, aquí yo te voy a hablar de mi perspectiva personal, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, dale. Y puede ser un instrumento de inversión súper válido para, por ejemplo, no sé, alguna persona que no tenga el conocimiento, que no quiera meterse en lo que es Bitcoin y que no tenga quizá el interés de ver a Bitcoin como un instrumento de soberanía, sino que verlo como una inversión, ¿no es cierto? Y es completamente válido. Entonces, pero en el fondo para mí sigue siendo un instrumento papel, ¿no es cierto? Como una acción, como cualquier método de estos instrumentos de inversión papel, digamos, ¿no es cierto? Hay un autor que a mí me encanta, que antes de conocer Bitcoin también me hizo ese punto de inflexión, que es Robert Kiyosaki, no sé si tú lo has escuchado. Sí, Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro para mí me cambió la vida, yo te diría, antes que Bitcoin, porque me hizo ver cómo funciona el mundo del dinero, digamos, ¿no es cierto? Y él habla del cuadrante del flujo del dinero, ¿no es cierto? Que hay un lado izquierdo y un lado derecho. Él te habla que, claro, en el lado izquierdo están los empleados, los autoempleados, en el lado derecho están los dueños de negocios, los inversionistas, qué sé yo. Y claro, él te habla que todas estas inversiones de papel, en el fondo, son de papel, digamos, ¿no es cierto? Es decir, con Bitcoin tenemos la particularidad, a diferencia de otros ETF, que sí podemos controlar a BlackRock. Sí podemos, si BlackRock emite la dirección pública de sus carteras, podemos ver si realmente posee los Bitcoin. A diferencia de un ETF de oro, que fue lo que pasó con JP Morgan durante 10 años, que controló el mercado del oro y de hecho tuvo penalizaciones por la SEC por eso. Pero claro, controló que el precio del oro no subiera, emitiendo opciones de venta corta de oro, ¿no es cierto? Y es lamentable porque no es lo mismo tener oro papel que oro físico, ¿ya? Y eso es súper importante. Y aquí la misma premisa para Bitcoin. No es lo mismo tener Bitcoin ETF que tener Bitcoin real, ¿no es cierto? Pero se entiende el ETF y tenemos que compartir con él, digamos, ¿no es cierto? Y no tiene nada de malo. O sea, finalmente lo que nosotros hablamos, Bitcoin va a ser lo que para ti realmente sea. O sea, quizás un inversor multimillonario no le interesa aprenderse una clave privada, cómo se crea una mnemonic phrase, crearla una tú mismo. De hecho, eso es lo que enseñamos en nuestros cursos, qué sé yo, cómo tocar Bitcoin con tus manos. De hecho, eso es lo más interesante de Bitcoin, cuando te metes en la madriguera de qué es Bitcoin realmente, puedes tocarlo con tus manos. Es decir, puedes crear una clave por tú mismo, por tú mismo, ¿no es cierto? Obviamente hay que saber hacerlo porque la aleatoriedad es todo un proceso, pero ya ese es otro tema. Y la experiencia que te da aprender de Bitcoin y manejarlo tú mismo es increíble. Y ahí está la diferencia con un ETF, por ejemplo, pero completamente válido. Genial. Oye, me quiero ir
a un ámbito un poquito más político, cultural. Me mencionabas al principio del episodio la importancia que puede tener Bitcoin a la hora de que una persona se esté escapando de una guerra, por ejemplo, o de una situación política muy complicada y que no tiene la necesidad de empezar de cero porque se puede llevar básicamente todo su patrimonio digital, en este caso, en un dispositivo muy pequeño o incluso memorizándoselo en su cabeza. Y me quiero ir a Sudamérica propiamente tal. Existe una situación económica en Sudamérica muy, muy variada. Existe también una realidad política muy variada. ¿Cómo sientes tú que Bitcoin puede servir como una herramienta de estabilidad o inversión para los sudamericanos? O incluso en su uso en el día a día, en la realidad. ¿Podría ser una puerta de escape a economías precarias? Y aquí, si quieres abordar El Salvador y la regulación, ni un problema. Por supuesto, y de hecho lo estamos viendo. Nosotros en el fondo participamos en una economía bitcoiner y vemos muchos mercados muy activos, sobre todo el mercado de Argentina, el mercado de Venezuela con remesas, por ejemplo, el mercado de Cuba. Es increíble lo que pasa en Cuba, porque Cuba es el ejemplo más importante de que Bitcoin es resistente a la censura. En Cuba tienes bloqueos de internet, tienes bloqueos de moneda, es decir, a los cubanos, no sé en este minuto en particular, pero me acuerdo, de hecho fui hace mucho tiempo a Cuba, y los cubanos tienen su moneda, que es el peso cubano, y los turistas tienen la moneda que es el peso intercambiable, el CUC, digamos. Y los cubanos ganan 20 CUC, que son como $20 al mes, es una locura. Y Bitcoin hoy día tiene un mercado de remesas muy potente en Cuba. Entonces, la ventaja que tiene ser resistente a la censura es un valor inconmensurable. Y ese es el valor más importante que tiene Bitcoin, que en el fondo ayuda de la manera que cada país lo necesita. Por ejemplo, hablábamos de Cuba. También hablamos de Argentina. Hay mucha gente que dice, oye, pero Bitcoin tiene mucha variabilidad de precio en el corto plazo. Es verdad, quizás tú no te lo puedes permitir. Quizás tú, si tienes una inversión de corto plazo o si tienes un negocio en el que quieres recibir Bitcoin y mañana tienes que comprar mercaderías para tu negocio, no te puedes permitir esa variabilidad de precio. Pero quizás un argentino en el que el peso cubano en una hora más va a bajar 10% y Bitcoin quizás no, o quizás va a subir, ya se lo están permitiendo. Entonces, esa diferente realidad que tú tienes, en el fondo, te permite tener la libertad de decidir. Y eso es lo importante al final del día. En el fondo es tener la herramienta. Tú vas a tener el peso argentino, vas a tener el peso chileno, vas a tener el dólar, vas a tener el Bitcoin. Compitan. Perfecto. Aquí están. Compitan y veamos quién es mejor. Y eso es lo que está pasando. Y lo más interesante de Bitcoin es que al ser un instrumento privado de libertad, vemos que en estos 14 años, uno puede decir en mucho tiempo, no ha avanzado tanto, pero créeme que ha avanzado mucho, porque no hay una imposición de que Bitcoin funcione. O sea, Bitcoin es completamente descentralizado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos avanzado mucho. Y yendo al tema El Salvador, es que fue increíble lo que pasó con El Salvador, porque en el fondo, el cambio que tuvo El Salvador, que podríamos invocárselo a Bitcoin o al presidente que tiene, o una mezcla quizás, no lo sabemos, pero cambió completamente como país. O sea, El Salvador era el país que tenía más homicidios en América. Pasó a ser el país que tiene menos homicidios en América. Incrementó su tasa de turismo, incrementó su PIB per cápita. Hoy día es uno de los lugares más seguros. Está eliminando su deuda externa, increíble. O sea, te estás haciendo mucho más independiente como país. Estás teniendo libertades de tomar tus propias decisiones como país, y es lo que Nayib Bukele también ha hablado mucho en esta ida a Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, quizá un país como Estados Unidos o en Europa no ven el valor de esto porque son potencias mundiales, pero un país como El Salvador, un país como quizás países más chicos que están sometidos a la deuda externa y de repente ven lo que está haciendo El Salvador, realmente están viendo que Bitcoin es un instrumento para el desarrollo y para la paz, porque lo hemos visto. O sea, en El Salvador Bitcoin
se transformó en un instrumento de paz, porque no puedes imprimir billetes para financiar guerra, ¿no es cierto? Y ese es un tema, que estás destruyendo a la industria, al complejo militar industrial, que sabemos que, bueno, ya ahí entramos en otro tema quizá más conspirativo, pero es increíble a todo lo que te puede ayudar Bitcoin, y las madrigueras son infinitas. ¿Y cómo es el futuro de Bitcoin, considerando todo esto? Sí, yo lo veo súper bien y me diferencio un poco a quizá maximalistas de Bitcoin que dicen que todo el mundo, todas las transacciones van a ser en Bitcoin, la adopción masiva. No, yo creo que no. Yo creo que no hay que buscar una adopción masiva. Yo creo que en el fondo todo debe seguir su curso, ¿no es cierto? Cada persona va a llegar a Bitcoin cuando sea su momento. Nosotros ayudamos en el fondo a educar, a entregar las herramientas para que cualquier persona en el fondo lo pueda hacer lo antes posible, pero buscar una adopción masiva, quizás centralizada, porque no mucha gente va a entender cómo funciona Bitcoin, quizás puede ser peor para Bitcoin, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Bitcoin va a ir desarrollándose, y si hablamos sobre el futuro de Bitcoin, de hecho Bitcoin nació en sus títulos, por así decirlo, como dinero programable, y hoy día Bitcoin no se ha usado como dinero programable, que igual eso es bueno porque ha ayudado a la seguridad de Bitcoin. Si nosotros comparamos Bitcoin con Ethereum o con otras criptomonedas, claro, vemos que hacen muchas cosas, pero la seguridad es cuestionable, ¿no es cierto? Entonces, pero el futuro de Bitcoin es muy interesante, y después, si quieres, podemos conversar algunas tecnologías que se están desarrollando en Bitcoin, técnicamente, como para ver su futuro. Pero yo creo que no hay que apurar la adopción. Sí, lo que hay que apurar es la educación, el conocimiento y la libre, en el fondo, adopción de Bitcoin. Excelente. Oye, Daniel, y en cuanto a términos educativos y académicos, algo muy presente en la discusión sobre Bitcoin es la típica frase "not your keys, not your coins". Exacto. Respecto a este lema, entiendo la relevancia que existe en la privacidad, en que finalmente, claro, si uno posee sus propias llaves, finalmente tiene el control de lo suyo, y lo que mencionaba tú al principio, al fin tenemos un activo que es totalmente nuestro. Es súper importante considerar esto, es fundamental que seamos responsables de nuestros fondos, pero ¿qué opinas en este sentido sobre la practicidad y la oportunidad que tienen las personas de contar con ayudas a la hora de guardar sus llaves y criptos? Porque finalmente las seed phrases son súper extensas, son varias palabras, y ahí entiendo también, puede existir personas que la pueden memorizar y todo, pero también existe una necesidad y una variabilidad etaria detrás de Bitcoin. Exacto. O sea, detrás de la finanza, en realidad, que de repente sí necesitan un empujón o necesitan algo un poquito más, que tenga un poquito más de ayuda. Dejando de lado, poniéndonos en el mundo ideal, donde no existen exchange tramposos, donde no existe FTX, no existe todas las cosas que ocurrieron en el 2022. Correcto. Oye, qué buena pregunta, y podemos dividirla en dos. Por ejemplo, lo último que me preguntaste, ¿qué es lo que yo te venía diciendo, ¿no es cierto? Yo creo que va a depender lo que tú quieras, ¿no es cierto? Una persona, quizás un adulto mayor, quizás no quiere darse la lata de aprender cómo funciona Bitcoin, anotar o tener la responsabilidad de manejar una clave privada, ¿no es cierto? Que se le pueda perder. Y Bitcoin mismo está evolucionando para que tú puedas tener esa herramienta. Por ejemplo, hoy día existen nuevas billeteras, empresas, en el fondo, en este nuevo mercado, que te están ofreciendo en el fondo los vaults, en el fondo las bóvedas, y estas bóvedas de Bitcoin funcionan mediante, por ejemplo, multifirma 2 de 3. Entonces, por ejemplo, tú puedes guardar una de estas claves, y en el fondo, la wallet o el exchange, digamos, podría guardar la otra firma, ¿no es cierto? Inclusive podría ser una multifirma 3 de 4 o va a depender el caso, ¿no es cierto? Entonces, se te llega a perder a ti el exchange no lo puede mover por sí mismo, o la wallet no la puede mover por sí mismo, porque va a necesitar la otra, digamos. Entonces, son opciones que se van creando, ¿no es cierto?, para facilitar, en el fondo,
poder ingresar a Bitcoin manteniendo la custodia, o por así decirlo, una semi-custodia, manteniendo tus claves, ¿no es cierto? Entonces, opciones van a haber muchas, desde un exchange centralizado, que es como la opción en el fondo menos recomendable, hasta en el fondo la autocustodia total. En ese abanico, en ese pasaje en el fondo de opciones, van a haber muchas opciones. Y de ahí podemos hablar de la evolución que va teniendo Bitcoin, por ejemplo, con los mini scripts. Los mini scripts te van a ayudar, por ejemplo, a crear planes de herencia en Bitcoin. Es decir, yo quiero crear una bóveda, una clave privada de Bitcoin, pero que en 3 años más esta clave, estos fondos se vayan a esa clave privada que yo voy a identificar en ese minuto o en el minuto actual, ¿no es cierto? La verdad es que están pasando muchas cosas, pero en Bitcoin hay que ir paso a paso porque no queremos en el fondo echar a perder la seguridad que se ha creado. Y en esta pregunta que hiciste, yo sé que no es una clase de Bitcoin, pero me encanta aclararlo, cuando hablamos qué es Bitcoin, sin entrar en la parte filosófica, entrando quizá en una parte técnica simple, Bitcoin son 2 cosas, ¿no es cierto? Bitcoin es el conjunto de protocolos que crean la red de Bitcoin, mal llamada blockchain, pero red, ¿no es cierto? Y por el otro lado, es el activo donde se reserva valor y se transfiere valor sobre esta red, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos a Bitcoin con B mayúscula, estamos hablando de la red. Cuando vemos a Bitcoin con B minúscula, estamos hablando del activo, ¿no es cierto? Y el activo, en el fondo, es lo que estamos hablando ahora, cómo administramos este activo de forma simple. Y este activo es tan simple como un número que va entre el 1 y el 2 elevado a la 256. Entonces, es un número tan grande que nos tenemos que ayudar de cierta herramienta, en el fondo, criptográfica, como es el BIP39, que son estas 1224 palabras, o otras herramientas como Software Wallet, Hardware Wallet, ¿no es cierto? Pero Bitcoin es un número, eso es todo. Y en este número se pueden guardar tus uchos. Los uchos son estas moneditas de Bitcoin. Es muy lindo lo de Bitcoin porque funciona muy parecido al oro, ¿no es cierto? El oro, tú tienes monedas de oro y tienes una bolsa de oro que lleva estas monedas. En Bitcoin tú tienes los uchos y tienes tu billetera que lee la cantidad de uchos y que te indica el valor total. Pero lo que está haciendo la billetera es sumar cada una de estas moneditas de Bitcoin que tienes. Entonces, cuando empezamos a entender Bitcoin, nos damos cuenta que en verdad no es tan difícil. En verdad hay que hacer las tareas, hay que estudiar, pero entiendo la pregunta y obviamente el que no quiere hacerlo, pues tiene muchas opciones, desde un exchange centralizado hasta billeteras semi-custodial, digamos. Genial. Oye, y a propósito de esto, me quiero ir al grupo de los principiantes, las personas que recién están dándole una segunda oportunidad a Bitcoin, porque ya hoy en día, en el mundo que conocemos, es muy difícil no conocer Bitcoin. Puede ser que exista un gran porcentaje que no lo conozca, pero a las personas que dicen, ok, voy a entrar a esto, o quiero saber un poco más, quizás puedo adquirir un poco, quizás puedo invertir 5.000 pesos chilenos en esto. ¿Qué advertencias, consejos e ideas le entregarías a personas que están recién integrándose en Bitcoin? Porque, por ejemplo, una de las resistencias más clásicas es que estas personas digan, estoy entrando súper tarde. Ya, lo primero que yo diría, y lo que conversamos antes, diferenciemos Bitcoin de todo lo demás, ¿no es cierto? Y entiendo si quieres mirar a Bitcoin como una inversión, pero quizás te pido que inicialmente no lo mires como una inversión, ¿no es cierto? Aprende sobre Bitcoin, estudia Bitcoin. Existen hoy día muchos podcasts muy buenos, existen cursos. Nosotros en Santiago Meetup hacemos meetups sobre Bitcoin, damos estos meetups gratuitamente. En el fondo creamos comunidad. Entonces, herramientas hoy día para aprender son muchas, ¿no es cierto? Ahora, si quieres dar tus primeros pasos en Bitcoin, no es necesario que pierdas dinero real. Bitcoin te da la oportunidad de probar en testnet. Bitcoin tiene muchas redes. Tú tienes la red de mainnet de Bitcoin, ¿no es cierto? Que son los Bitcoin reales, pero tienes la red de testnet. Quizá un buen consejo inicialmente, que pruebes Bitcoin. Pruebas de qué se trata esto de Bitcoin. No tienes por qué perder tus fondos reales, porque lo que va a pasar, y yo lo he visto con muchas personas que piensan que Bitcoin
funciona como el sistema fiduciario tradicional, ¿no es cierto? Entonces creen que van a invertir una cierta cantidad y el exchange te va a cobrar un porcentaje. Mucha gente me dice, oye, pero Buda me cobró tanto. No, es que Buda no te cobra, si es la tarifa de red por mandar, ¿no es cierto? Buda establece esta tarifa, entonces tú mandes, no sé, un Bitcoin o 10.000 Bitcoin, vas a tener el mismo costo, digamos. Y a veces la gente empieza con, no sé, con 1.000 pesos y obviamente no le va a llegar nada a su wallet porque todo eso se fue en el costo de red, digamos. Entonces, antes de hacer eso, de gastar tus fondos reales, prueba Bitcoin. Descárgate una wallet gratuitamente, ¿no es cierto? Yo te voy a recomendar Sparrow Wallet, te voy a tirar a los leones, que es la mejor wallet de Bitcoin. La puedes descargar en desktop, no tiene versión móvil, y ahí vas a aprender lo que es Bitcoin. Y esta wallet tú la puedes descargar en testnet. Nosotros en nuestros cursos explicamos cómo hacerlo, cómo crearse una hot wallet, probar. Nosotros damos Bitcoin de testnet gratis, ¿no es cierto? Porque obviamente no tiene costo. Hay faucet, que tú puedes retirar estos Bitcoin de mentira, digamos. No son de mentira, pero no tienen valor real, digamos. Entonces, y empieza a jugar, empieza a probar cómo funciona con un amigo o conmigo o con tu par, ¿no es cierto? Mándale Bitcoin de testnet, recibe. Compra un café en una tienda virtual que existen, de hecho, un café de mentira con Bitcoin de mentira, y prueba en la vida real. ¿Te gusta cómo funciona? Porque ese es Bitcoin, esa es la utilidad de Bitcoin. En el fondo, si lo queremos mirar como una inversión, primero, antes de eso, entendamos qué es, y yo creo que ese es el mejor consejo que quizás podríamos dar. Estamos en deuda un poco con la educación financiera. A propósito de esto que tú estás mencionando, sí. ¿Cómo crees que esto se puede trabajar? Oye, qué linda pregunta, porque a mí Bitcoin me hizo como el punto de inflexión de obligarme a estudiar todas las otras cosas que quizás... O sea, yo creo, sinceramente, mi primer año en Bitcoin, desde que me leí el white paper, fue mucho más potente que años en la universidad. O sea, aprendí de matemáticas, aprendí del dinero, cómo funciona el sistema fiduciario, aprendí de la economía austriaca, que en el colegio no te enseñan. O sea, en la universidad, yo como ingeniero comercial te enseñaban del monetarismo, ¿no es cierto? Flexibilidad cuantitativa, y eso te lo dicen como algo positivo, ¿no es cierto? Keynesianismo. Pero nunca te hablaron de la escuela austríaca, y fue algo que Bitcoin te empuja a estudiar, te empuja a aprender. Yo he aprendido de seguridad. Imagínate que me he armado mi propia hardware wallet, he comprado chip, lo he soldado a mano. O sea, yo jamás me pensaba que iba a poder hacer todo eso. Entonces, Bitcoin te lleva a una serie de madrigueras increíbles, y eso es lo más lindo de Bitcoin, que finalmente vas a ser como un padre, como un educador de ti mismo, y te ayuda a responsabilizarte por ti mismo. Dejemos de echarle la culpa al gobierno, dejemos de echarle la culpa a todo el mundo, y empecemos a responsabilizarnos de nuestras finanzas, de nuestra educación y de nuestro porvenir. Increíble ese fenómeno, totalmente de acuerdo. Oye, me quedan 2 preguntas, y la primera es un poquito... Quiero meter el dedo en la llaga, en el sentido de... Quiero saber tu opinión de Ethereum. ¿Por qué Ethereum propiamente tal? Porque se viene diciendo que la segunda criptomoneda más relevante, tal como hemos hablado en todo el episodio, o sea, las diferencias son abismales, y el origen de Bitcoin es algo que se distancia de todo el otro, de todo el ecosistema propiamente tal, de toda la industria, mejor dicho. Pero Ethereum tiene un valor que de repente funciona más en la tecnología propiamente tal, a la hora de hablar de aplicaciones, con connotaciones mucho más centralizadas que Bitcoin. Pero igual, de todos modos, me gustaría conocer tu perspectiva hacia el futuro, si es que ves a estas dos criptomonedas relacionándose. Sí, totalmente. Y de hecho, por eso es importante diferenciar las cosas. O sea, yo nunca voy a comparar Bitcoin con alguna criptomoneda, porque no tiene comparación, son cosas completamente distintas. Entonces, ahora nos metemos en este otro ámbito de en el fondo, altcoins, chipcoins, midcoins, ¿no es cierto? Lo que sea. Si analizamos la historia de Ethereum, por ejemplo, Vitalik Buterin entró en Bitcoin.
él quería desarrollar los smart contracts en Bitcoin y se dio cuenta que en Bitcoin no iba a tener apoyo para eso porque Bitcoin no iba para eso, ¿ya? Y desarrolló Ethereum para hacer todo eso. Entonces, uno no le quita valor, tiene valor, por supuesto, pero no tiene nada que ver con Bitcoin. De hecho, una criptomoneda, una altcoin nunca va a ser resistente a la censura. Una altcoin nunca va a tener la descentralización que tiene Bitcoin. La mayoría son proof of stake, ¿no es cierto? Entonces, no le quito valor, tiene todo el valor del mundo, pero entendiendo que los paradigmas no son los mismos. ¿Por qué? Cuando se creó Bitcoin, digamos, Satoshi fue súper igualitario, por decirlo, o sea, como que todas las reglas estaban puestas en la cancha. Él no preminó ninguna moneda de Bitcoin. Bitcoin se fue minando a través de los años, ¿no es cierto? Todas las criptomonedas están preminadas, quiere decir que los fundadores se quedan con una bolsita de criptomonedas que no, repito, no estoy diciendo que sea malo, ¿ya? O sea, por eso digo que hay que diferenciar en el fondo de Bitcoin con todo lo demás. Y de todo lo demás, Ethereum claramente lo que tiene mayor valor, si nosotros vemos en el ecosistema de criptomonedas, las que tienen mayor éxito son las EVM compatible, es decir, las que son compatibles con la Ethereum Virtual Machine. En el fondo tú tienes MetaMask que te puedes conectar, qué sé yo, y tiene mucho valor en ese ecosistema entendiendo los riesgos que presenta, ¿no es cierto? Nosotros vimos lo que pasaron con la ICO. La ICO cambiaron de ICO a IDO, ¿no es cierto? Initial Decentralized Offering. Pero como digo, o sea, tiene valor, ¿no es cierto? De hecho, hasta lo considero mucho más interesante que el dinero fiat. O sea, hoy día, por ejemplo, vemos como USDT o USDC es usado en Binance, por ejemplo, para mercado de remesa. Entonces sí tiene valor, sí se usa, y no hay ningún problema con eso. Buenísimo, Daniel. Oye, y para cerrar, me quiero ir a tu beta de emprendimiento. Y sobre todo porque has mencionado cómo te dedicas a que Bitcoin se incorpore en las empresas, en un montón de fases para que las personas lo puedan adaptar aún más. En este sentido, ¿qué innovaciones tecnológicas y qué aportes concretos entrega Bitcoin a distintas industrias? ¿Cómo lo has visto en lo práctico, en todos estos meetings que han hecho, por ejemplo? No, buenísimo. Mira, te voy a hablar de... Bueno, tenemos Santiago Meetup, que en el fondo estoy yo y nuestro grupo, y también está la ONG Bitcoin Chile, que ha dado aportes muy buenos en el fondo a la usabilidad de Bitcoin, cuando dejamos un poquito de hablar de Bitcoin conversión, sino que empezar a usarlo, y ellos crearon Transbit. Transbit es una plataforma de pago que corre sobre un proyecto open source que se llama BTC Pay Server, que cualquier comunidad lo puede tomar y lo puede crear en su propio país o en su comunidad en particular. Y lo que hace Transbit en el fondo es que te da una plataforma, un POS, para poder recibir pagos con Bitcoin, ya sea on-chain o mediante Lightning Network. Y eso es súper interesante. De hecho, la ONG administra un canal de Lightning Network, porque recibir pagos con Bitcoin es súper sencillo, pero ya empezar a utilizar Lightning de forma no custodial, tener tu propio nodo, crear un canal de Lightning, todo eso es muy complejo, quizás para un comerciante que quizás no quiera darse el trabajo, y ellos lo hacen por ti. Entonces, el valor que ha dado la ONG Bitcoin Chile ha sido súper bueno. Ahí está Mariano, está Miguel Clajes dando en el fondo, siempre apoyándonos a todos, así que decir que es súper importante. Yo también tengo otras empresas que ocupamos también Transbit, y ocupamos también BTC Pay Server. Entonces las herramientas están para ocupar Bitcoin, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, si tú quieres ir a comprarte un café, no vas a hacer un pago on-chain, y para eso está Lightning Network, para que el pago se haga inmediatamente. Entonces Transbit te entrega esa herramienta hoy día. Y bueno, con Santiago Meetup nos propusimos, nosotros venimos de los Meetup 2140 de España, que se crearon con Lunaticoin, un
un experto bitcoiner que ha ayudado mucho a la comunidad y nosotros estamos muy relacionados con ellos. Y somos el hub acá en Santiago de Chile. Y lo que hacemos es que cada cierto tiempo nos vamos juntando, tomamos un tema y damos ya sea una masterclass o un meetup en donde podamos reunirnos, compartir y en el fondo hablar sobre algún tema de Bitcoin o relacionado con Bitcoin, ¿ya? Y lo que estamos haciendo ahora también es crear un marketplace relacionado a Bitcoin. Por ejemplo, si tú arriendas tu departamento en Bitcoin, por ejemplo, ¿por qué no? O ofrece... por ejemplo, una plataforma on-ramp, oye, necesito comprar, necesito vender, necesito esto otro, o yo doy servicio de, no sé, soy dentista y doy pagos con Bitcoin. Perfecto, me encanta, y hagamos esta economía circular, porque si nosotros no empujamos esta economía circular, el uso de Bitcoin, la verdad que va a ser solo como reserva de valor, y está súper bien, pero también podemos ocupar a Bitcoin como dinero también. Espectacular, Daniel. Muy bueno lo que están haciendo. Oye, Daniel, te quiero agradecer enormemente por la conversación de hoy. Muy interesante, muy entretenida. Y antes de cerrar, igual te quiero decir que el micrófono es tuyo por si quieres agregar algo, quieres decir algo, lo que tú desees. No, muchas gracias por la invitación. De verdad que muy contento ya nuestra segunda conversa. Así que estuvo increíble. Se pasa el tiempo hablando de Bitcoin. Y quizá... decir algo que pierdan el miedo de Bitcoin, que no lo vean inicialmente como una inversión, que lo vean como una herramienta, y una herramienta que puede ser diferente para cada persona. Entonces, que en tu propio camino puedes descubrir por qué Bitcoin es bueno para ti, ¿no es cierto? Y la única forma de descubrirlo es probándolo. Entonces, bájense una billetera, prueben Bitcoin en testnet, no tienen que gastar sus fondos, no tienen que gastar absolutamente nada. Si te gusta, puedes partir. Hay exchange descentralizado, peer-to-peer, hay muchas formas de relacionarte con Bitcoin. Y también estamos nosotros para ayudar a cualquier persona. Estamos haciendo cursos, estamos haciendo meetup, hay cursos pagados, hay cursos gratis, hay meetup que son totalmente gratis. Entonces estamos nosotros para ayudar si tú quieres profundizar un poco en esta aventura, y de hecho ahora estamos justo haciendo un curso de Bitcoin soberano, en el fondo cómo navegar sobre Bitcoin de forma completamente privada, ¿no es cierto?, sin entregar tus datos, y bueno, ahí están las herramientas y va a depender de cada uno el poder usarla. Genial, Daniel. ¿Y toda la información de Santiago Meetup, cómo se puede encontrar? Sí, nos pueden encontrar en el Telegram. Ahí yo te voy a pasar el dato, y en Telegram está nuestro grupo, Santiago Meetup, y ahí nos pueden seguir, y cualquier contacto a través del Telegram. Buenísimo. Lo voy a dejar en la descripción del episodio de todas maneras. Daniel, excelente. Nuevamente, muchísimas gracias por esto. A ti, Bitcoiner, muchas gracias por escuchar este episodio, por acompañarnos, y nos vemos para un siguiente episodio de Bitcoin es hoy. Eso, muchas gracias. Chao, chao.